Mientras China comienza a reabrir sus fábricas y vuelven a trabajar, a lo que vuelven puede no ser lo mismo. A pesar de que China ha sido la consentida a nivel económico del mundo en los últimos 40 años, el balance de las potencias económicas en el mundo ha comenzado a cambiar hacia algunos lugares que quizás ni te imaginas. De hecho, ya estamos viendo algunas señales de otras naciones alrededor del mundo mostrándose para tomar algunos de los trabajos de manufactura de China. Y quién sabe, podríamos estar siendo testigos de la creación de la siguiente generación de potencias económicas mundiales. Pero la razón de que esto esté sucediendo es algo más compleja. Empezó hace algunas décadas atrás, en los 70, cuando China comenzó a cambiar sus políticas económicas del comunismo al capitalismo. Rápidamente comenzaron a construir gigantescos puertos y fábricas con la idea de maximizar la producción y la eficiencia. Cuando estas zonas fueron abiertas para los extranjeros, las exportaciones, las importaciones y las inversiones, la economía de China explotó. En los 80, muchas de las compañías Fortune 500 comenzaron a tener sus productos producidos en China, porque podía hacer sus productos con una calidad similar, pero con un precio mucho menor que si se producían en el oeste. Y esto era por los extremadamente bajos salarios que los trabajadores chinos tenían, junto con otros factores como leyes de impuestos y la facilidad de exportación e importación. Entonces, si de repente algún competidor intentaba producir sus productos fuera de China, simplemente no podían competir en los precios, lo que seguramente los hubiera hecho quedar fuera del negocio. Y así fue como todo comenzó a producirse en China. Para el 2010, un tercio de todos los productos del planeta eran producidos en China. Y en un plazo de 50 años, China se convirtió de un país pobre y lleno de granjeros a una nación que tiene la segunda economía más grande del mundo, detrás de los Estados Unidos y justo antes de Japón. Ahora, a pesar de todo este éxito, hay algunas cosas extrañas que pasaron en los últimos años. Aquí una pregunta para ti. ¿Qué pasa cuando un país construye su economía basado en una producción de bajo costo y de repente se convierte en un país muy rico? Bueno, esto es lo que le pasó a China. En los 90, el salario promedio de un trabajador en China era de unos $150, pero en 2005 era de $2.800. En el 2015 subió hasta $8.900 y hoy en día el trabajador promedio en China tiene un salario de unos $13.500 al mes. Nada mal, ¿eh? Tengamos en cuenta que estos números son promedios para trabajadores con cierto nivel de estudios base. Este es un incremento increíble del salario promedio. Hemos visto cómo sube un tremendo 8.500% en los últimos 30 años. Y lo que eso significa hoy en día es que el costo de hacer productos en China es mucho más costoso de lo que solía ser. Las compañías ya no pueden hacer productos a un 80% de descuento en China como solían hacerlo antes. Y debido a esto, hemos visto un descenso de la producción en este país en el 2016, donde por primera vez en la historia moderna del mundo, su manufactura en realidad disminuyó un 2%. Pero el éxito de la economía de China fue solo el primer factor puesto en la mesa cuando nos referimos al descenso de su producción a nivel mundial. Después de 2016, China, una vez más, vio un pequeño crecimiento en la industria de producción hasta que Estados Unidos cambió las regulaciones de importación desde China y esto golpeó bajando un 7% estas importaciones en el 2019. Esto forzó a muchas empresas a buscar fábricas para producir sus productos en otros países. Y como si eso no fuera suficiente para crear tensiones entre China y el resto del mundo, ahora también puso sus ojos en el mercado tecnológico. Y desde ese momento, los gobiernos alrededor del mundo se esforzaron para forzar a las tecnologías chinas a salir de sus países, al mismo tiempo que incentivaron a las empresas locales a crear sus productos en su propio territorio en vez de acudir a China. De hecho, la semana pasada, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió que la FCC terminara la autorización para las telecomunicaciones de China dentro del país, disfrazado como una cuestión de seguridad nacional. Y todas estas cosas que acabamos de nombrar, desde los costos de producción hasta los problemas políticos internacionales, nos han llevado hasta hoy y la pandemia. Verán, incluso cuando la producción de China se ha detenido un poco en los últimos años, el país sigue siendo el más grande cuando hablamos de producción en masa. Entonces, cuando la pandemia explotó en Wuhan y causó que se cerraran las fábricas, muchos países empezaron a quedar sin los productos esenciales que necesitaban, simplemente porque dependían de China para producirlos y no tenían un plan B. Por ejemplo,
China es el productor número 1 de equipo médico del mundo. Así que cuando el mundo necesitó un aumento en la producción de máscaras, respiradores y guantes, ya no pueden obtenerlo de su típico y confiable proveedor. China también es el segundo proveedor más grande del mundo de drogas e ingredientes medicinales. Entonces, cuando la pandemia atacó, rápidamente muchas empresas locales en varios países alrededor del mundo dieron nota de estar fuera de stock. Y estos recortes no solo golpearon al sector de la salud, sino que afectaron virtualmente a cada una de las demás industrias. Todos los pequeños y medianos negocios o empresas sobre moda, tecnología y demás empezaron a ver al menos 2 meses de demora en sus pedidos. Y esta pareció ser la gota que derramó el vaso para la mayoría de las empresas alrededor del mundo. Ahora tienen que repensar la estrategia de producción. Verás, muchas empresas en el último tiempo se han dado cuenta que tienen muchos huevos en una sola canasta y que dependen mucho de China para que sus negocios sigan con vida y funcionen normalmente. Así que empezamos a ver un nuevo cambio. La semana pasada Japón anunció que dará un plan incentivo de 2.2 trillones de dólares para mover la producción de varias empresas desde China hasta sus fábricas locales y también diversificando en otros países de Asia. Y un estudio reciente en Tokio mostró que un 37% de un grupo con poco más de 2.600 empresas dijo que planean mover al menos parte de su producción fuera de China. Ahora, esto nos trae a la siguiente pregunta. Ahora que la producción de China empieza a fallar y a achicarse y muchas empresas alrededor del mundo empiezan a mirar al resto del planeta para buscar nuevas oportunidades de producción, ¿quiénes serán los más grandes beneficiarios de este gran cambio? Bueno, el primero que me viene a la mente es otro país en Asia que viene teniendo un boom en las últimas décadas. En el 2000, Vietnam era un país que estaba experimentando extrema pobreza entre su vasta población de cerca de 100 millones de habitantes. De hecho, el GDP per cápita era de $390 en ese momento. Pero después fueron bendecidos por los cambios económicos. Como la población de China comenzó a volverse más rica cerca del año 2000, algunas compañías como Nike empezaron a construir sus fábricas en países como Vietnam. En los siguientes años, muchas otras compañías empezaron a hacer lo mismo. Mientras la riqueza de China creció aceleradamente hasta el 2010, el sector de producción de Vietnam también comenzó a hacerlo. Hoy Vietnam es considerado un país promedio en ingresos con un GDP per cápita de con suerte $3.000. Y mantengan en mente que este cambio drástico de extrema pobreza a clase media ocurrió en solo 20 años, convirtiéndolo en uno de los mayores crecimientos económicos en la historia. Y si esta tendencia sigue creciendo, podríamos ver un Vietnam que sobrepasa los Emiratos Árabes, Singapur, Irán e incluso Hong Kong en términos de poder económico en las próximas décadas. El otro país que se ha beneficiado mucho de las caídas de producción de China, especialmente en los últimos 2 años, es México. Se estima que México recibirá entre 12 y 19 billones de dólares registrados de los proyectos que ahora no irán hacia China por año en un futuro cercano. Y de hecho, un estudio de 150 ejecutivos sugiere que 2/3 de las grandes corporaciones de los Estados Unidos planean mover al menos parte de su producción fuera de China y dentro de México en los próximos 2 años. Ahora, quién sabe si estas empresas realmente van a hacer lo que dicen, pero hay mucha información y datos que muestran cómo México se está convirtiendo hoy en día en un gran productor para el mundo. Por ejemplo, en 2017, exportaciones de México a Estados Unidos han incrementado en un 14%, cubriendo 320 billones de dólares. Y solo para tener perspectiva, eso equivale al 42% de la exportación de China hacia Estados Unidos. Así que aún queda mucho camino por recorrer, pero se están acercando cada año. Pero definitivamente, uno de los más interesantes países que se han beneficiado de estos cambios es la India. La India tiene más o menos la misma población que China, con 1.3 billones de personas. Pero la diferencia es que la India sigue siendo mayormente un país agricultor con una infraestructura mucho más pobre. Aproximadamente la mitad de la población total de la India sigue trabajando en la agricultura, cuando en comparación solo el 5% de la población de los Estados Unidos trabaja en esa industria. Aún así, la economía de la India ha crecido desde 2002 de un GDP per cápita de $470 a $2.100 en el 2020. Y este tremendo crecimiento ha hecho que la India sacara de la pobreza a más de 300 millones de habitantes en los últimos 18 años. Pero este es el tema. A diferencia de otros países como Vietnam, el crecimiento de la India no viene de la producción de la industria. En realidad, viene de otras industrias como bancos, vendedores minoristas e información y tecnología. Excepto que hay un experimento económico que empezó a funcionar a principios de 2014
2014, y eso fue la producción de teléfonos celulares. Al principio de 2014, la India estaba produciendo algo así como 10 millones de teléfonos al año, pero a finales del 2019 estaba produciendo ya 150 millones de celulares y rápidamente se convirtió en el segundo productor de celulares más grande del mundo. Y a pesar de este tremendo crecimiento de producción de celulares que tuvieron, la infraestructura de la India se sigue viendo como demasiado inadecuada para que puedan convertirse en la próxima China. Pero con las grandes inversiones viniendo de compañías como Apple, que ha comenzado a hacer sus teléfonos en la India, también podríamos ver una expansión de la producción del país en un futuro cercano. Y un factor clave para esto que la India tiene es una gran fuerza laboral joven y un extremo bajo costo de producción, que no quiere decir que sea algo necesariamente bueno en términos sociales, pero hablando de planes económicos para empresas, bueno, ya saben. Actualmente en la India, el trabajador promedio gana unos $5 por día. Mientras tanto, el trabajador promedio en China gana $28 al día. Eso convirtió a la India en un país mucho más atractivo para que algunas empresas se arriesguen y empiecen a producir en este lugar, incluso si tienen que solucionar algunos problemas de infraestructura. Si la India fuese a invertir en su infraestructura para producción y capitalizada en su posibilidad de producir a un extremo bajo costo, igual que China lo hizo en los 90, podríamos ver a la India convertirse en la tercera gran potencia económica mundial. Pero de nuevo, esto es un gran si lo hacen. Entonces, incluso cuando hay muchos países que se benefician de los problemas de China en este momento y por los últimos años, esto no quiere decir que China vaya a renunciar a su posición como el proveedor mundial por excelencia. Parece que al menos tendremos que esperar otros 20 años para ver cambios tan radicales suceder y para que realmente otros países logren posicionarse a la altura de China y competir mano a mano. Esto trae la siguiente pregunta. Si México, Vietnam, la India o, seamos sinceros, cualquier otro país latinoamericano dispuesto a hacer las inversiones y sacrificios necesarios para poder ponerse en una posición de preferencia frente al resto del mundo, al menos en un porcentaje menor que le permita tomar una parte del pastel, ¿quiénes podrían ser los reales beneficiarios de todo este problema mundial? Bueno, algunos dicen que con los avances tecnológicos en 50 años cada país producirá sus propias cosas con ayudas de los robots y la tecnología en general. Pero si eso no pasa en el próximo medio siglo, hay un continente entero con mucha gente en condición de pobreza esperando ser explotados, lamentablemente. Pero guardaremos la historia de la economía de África para más adelante. ¿Será esta una posible oportunidad para emprendedores latinoamericanos para establecerse como una solución al problema de producción mundial en este momento? Es cierto que China tuvo mucha pobreza, pero también es cierto que con este plan se ha convertido indiscutiblemente en la segunda potencia económica mundial. Hay conflictos sociales, morales, éticos, económicos, políticos y créanme, conflictos van a sobrar. Pero al fin del día hay que tomar decisiones. ¿Ustedes qué harían? ¿Quién creen que será el próximo o los próximos países que tomen participación en este tema? ¿Son emprendedores? ¿Podrá ser esta una oportunidad escondida de crisis para que puedan ponerse a la cabeza? Dejen sus comentarios y opiniones más abajo sobre todos estos temas. Además, denle like y suscríbanse al canal para apoyar este tipo de contenido. Y dale a la campanita para no perderte ningún otro video. Muchas gracias a todos por ver, les mando un saludo y hasta la próxima.